este encuentro, este compartir, y le pedimos al Espíritu Santo que sea Él quien nos ayude a conocer las profundidades de Dios, sus misterios, y sobre todo a vivir, a saber vivir bien, porque Él es el Señor y dador de vida, que nos ayude a vivir conforme a su voluntad. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces, vamos a iniciar con unos videos que tenemos por aquí. ¿Ya? Vamos a ver primero un video sobre el Vaticano que pide a la ciencia que cuide de la vida. ¿Ya? A ver si se escucha. Ser humano desde su concepción hasta la muerte natural. Este principio fundamental es un gran sí a la vida humana y debe estar al centro de la reflexión ética sobre la investigación biológica. Padre. No, padre. Ahora. Nada. No se ve, padre. Sí, igual. No sale no sale lo que estoy mostrando siquiera. Nada, padre. Pantallazo sí sale, padre. Solamente que no
A ver, lo vamos a poner otra vez, ¿ya? ¿Ahí se escucha algo? Nada, padre. ¿Nada? Nada, padre. Nada, padre. Bueno, entonces, Observa nada, padre. No hay audio, padre. ¿cómo vamos a ir entonces al tema, ¿ya? Porque si no, no se puede, no. Padre, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, padre. Buenas noches. Buenas noches, padre. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, padre. Buenas noches. Entonces, ahí sí pueden ver, compartir pantalla, ¿está bien? Sí, padre. Sí. Ya, los videos se los voy a enviar al grupo de WhatsApp, ¿ya? Porque por aquí está visto que no se puede. ¿Vas a ir al odontólogo? No sé, no creo. Cierren sus micrófonos, por No, favor. no me que quiere ustedes dejar salir. son odontólogos, no sé qué cosa. También de odontólogo, que no es tanta payaso eres. Ya. Ahí tienes un... Bien, ¿me escuchan, no? Sí, padre. Sí, padre. Sí, padre, se escucha. Sí, se escucha. Muy bien, vamos entonces a ver hoy día el tema de la manipulación de la vida, ¿ya? Vamos a leer un poco porque los temas de bioética son, como en el primer video que les he presentado, la ética es la razón de lo que creemos, ¿ya? El Papa Juan Pablo II, santo, cuando escribe la Fides Ratio, está diciendo que la fe y la razón son como dos alas que se elevan al conocimiento, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, nuestra fe no es un sentimiento, eso es lo primero que tenemos que saber. Nuestra fe no son devociones solamente, no son procesiones, no es sacramento, no es misa, no es solo esas cosas ni evangelización. Es dar razón, ¿ya? Porque es una fe revelada. Y esa fe, cuando es expuesta en una cultura, se tiene que hablar con esa cultura. Para dialogar hay que usar también la razón, ¿no? Por eso San Pablo, cuando va a evangelizar a esos lugares de los paganos, lo que está haciendo, ¿qué es? Lo que está haciendo es adaptar el evangelio a esa cultura. ¿Ya? Está usando la filosofía en ese caso. Entonces la fe tiene sus razones. La fe no es una cuestión. Un momentito, por favor, un momento. Ya, la manipulación de la vida. Entonces, el ser humano es el único ser vivo capaz de anticipar acontecimientos y obrar en consecuencia. Es capaz
capaz de hacer juicios de valor y de distinguir entre el bien y el mal. Capaz de hacer juicios de valor y distinguir entre el bien y el mal, ¿ya? Esta capacidad solo la tiene la persona. Esta capacidad ética está relacionada con el proceso evolutivo, el material hereditario, el ácido desoxirribonucleico, el ADN, de los homínidos fue adquiriendo la forma para posibilitar tan alta función intelectual. Este único ser ético, que por lo mismo es responsable de lo que hace con su vida, es libre de hacer con la vida humana todo lo que técnicamente le resulta posible hacer. Esta es una pregunta para la investigación. Entonces aquí vemos que hay unos límites de nuestra libertad. No límites, hay ciertos límites que hay que ajustarse, que la ciencia debe ajustarse. Primero están los límites éticos y después los límites legales. La aparición de la inteligencia humana es el único de una evolución biológica, dado que la actividad humana está incidiendo cada vez con mayores consecuencias en el ámbito general de la vida. El hombre interviene hoy en el proceso evolutivo de plantas y animales que le rodean, como del suyo propio. Con el nacimiento de la ciencia genética, no cabe duda que el mandato divino de someter la tierra y dominar los animales se está llevando a la práctica, no solo en el sentido de aprovechamiento de los recursos animales y vegetales, sino también en la modificación de la estructura genética, ya sea a nivel individual o de población en beneficio del hombre. Hablábamos de Juan Pablo II, la expresión someted la tierra puede explicarse también al campo de la investigación, pura o aplicada. Al conocerse cada vez con mayor profundidad los fenómenos genéticos que subyacen en los procesos que constituyen la esencia del fenómeno biológico, más drásticas pueden ser las consecuencias. Hablamos aquí de una responsabilidad de esa vida. Someter la tierra, dominar los animales. Ese dominio, autoridad que le da Dios al ser humano, también recae sobre su propia vida. Cuando habla de la creación, habla de sí mismo, del ser humano. Entonces aquí, la manipulación de la vida es un atentado a la vida misma. Vamos a ver. Los genes, hay factores hereditarios que la ciencia ha logrado descubrir, que todos los seres vivientes provienen de seres de la misma especie. Se habla de una Eva genética, ¿no?, que probablemente se encuentra en África. La descendencia de esta Eva genética, del principio genético hereditario, proviene de África, ¿no? Parece que es la raza más pura. Y después se van mezclando las razas. Pero heredan no solo las características generales de la especie, sino también las particulares de sus progenitores. O sea que ese mapa genético lo ha diseñado tan bien el Señor, tan bien lo ha diseñado Dios, que tiene una particularidad. Cada persona humana es única e irrepetible. A ese principio que nosotros creemos en la fe, tiene un sustento científico, por decirlo así. O sea, nuestra fe se ampara o se apoya en la razón, en este caso en la ciencia, en la genética. Hay factores hereditarios muy fuertes y que constituyen a estas personas, ¿no? Años más tarde se demostró que en algunos virus los genes pueden estar constituidos por otro tipo de ácido nucleico. Por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora, ¿no? El coronavirus es un virus que atenta aquí al ARN, al ser de la persona. Por eso es que es mortal, ataca a todo el sistema, las defensas,
y si encuentra una persona que tiene alguna enfermedad como la diabetes o las defensas están bajas, pues va ahí, ¿no? Como el VIH también, esos son virus que entran a la estructura del ser humano. Vamos viendo un poco más el mapa genético. Dicho en palabras sencillas, el genoma o mapa genético es el conjunto de genes de una determinada especie, teniendo cada uno de ellos la información correspondiente para el desarrollo de las características propias de la especie y del individuo. ¿Ya? O sea, ese mapa genético, hay algo que nos une como personas, pero hay una individualidad. En la especie humana hay una individualidad. Eso es un misterio en el fondo, ¿no? Que se trata de explicar de alguna forma a través de la cuestión genética. Entonces, el genoma humano es como un gigantesco rompecabezas que se compone de más de 50 millones de piezas. Hay enfermedades incurables como el cáncer o la esquizofrenia que podrían prevenirse con aplicaciones terapéuticas que promete el desciframiento del mapa genético del ser humano. Entonces, algunos científicos, sin embargo, redimensionan estos descubrimientos advirtiendo que todavía falta mucho por hacer comprender profundamente la estructura y la función de los genes. O sea que aquí hay aportes donde dice aquí, todavía falta mucho por hacer para conocer profundamente la estructura y la función de los genes, así como sacar ventaja de los conocimientos para la salud del hombre. O sea, no es que porque uno puede decir que sí hay enfermedades incurables que se pueden aplicar con algo terapéutico, ¿no? Pero eso sería una manipulación. Habría que ver más adelante, vamos a verlo más detallado. Ahora hay que saber cómo funcionan los genes y cómo interactúan entre sí. El ambiente, por tanto, es de entusiasmo por la meta alcanzada, aunque no faltan reservas en algunos sectores, incluso temores a posibles abusos. O sea, no es que alguien nos dice determinadamente esto es así, así tiene que ser, hay licencia para todo, porque hay, digamos así, falta mucho para hacer conocer este tipo de cosas. ¿Qué nos dice la ética? ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Más que esta cuestión que se puede leer por ahí en su texto base que tienen, a nosotros nos interesa la cuestión ética. ¿Qué nos dice la Iglesia? Los principios éticos deben estar para nosotros claros en este caso. Juan Pablo II, en un discurso a los miembros de la Pontificia Academia para la Vida, dijo que el genoma humano es como el último continente que viene ahora descubierto. Alienta a los científicos a proseguir, ¿ya? Proseguir con las investigaciones. O sea que no hay nada determinado ni determinante. Pero no deja de señalar sus preocupaciones, puesto que en la época moderna es viva la tendencia a investigar el saber no tanto para admirar y contemplar, sino para aumentar el poder de las cosas. Saber y poder se entrelazan siempre, se mezclan siempre con más de una lógica que puede aprisionar al hombre mismo. ¿Ya? Por ahí viene el tema de la manipulación que estamos compartiendo. Entonces dice, es deseable que el primer objetivo de la utilización de estos descubrimientos sea el de la prevención de las causas que determinan enfermedades hereditarias y después garantizar un mejor conocimiento de los mecanismos que determinan la formación de tumores. Obviamente también se da el riesgo. ¿Ya? Hay riesgos, como en toda ciencia médica, y por tanto es necesario hacer un llamamiento a la responsabilidad. Este es un valor que necesitamos también tener, la responsabilidad frente a la vida humana. Mira,
Hasta ya tiene una brujita ahí una gorrita de brujita. Apaguen sus micrófonos, por favor. Mira. Una brujita ahí. Vamos a ver aquí una declaración universal sobre el genoma y los derechos humanos. Que habla que el genoma humano es la base fundamental de todos los miembros de la familia humana y del reconocimiento de su dignidad y diversidad intrínseca. Apaguen sus micrófonos, por favor. En este sentido simbólico, el genoma es el patrimonio de la humanidad, por decirlo aquí. En este artículo se quiere subrayar que las investigaciones sobre el genoma humano y las aplicaciones de ellas derivadas comprometen la responsabilidad de toda la humanidad, en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Esta responsabilidad de la comunidad internacional constituye un imperativo ético y de primer orden. En este sentido, debe entenderse el concepto de patrimonio de humanidad de conformidad con el derecho internacional. La expresión patrimonio de la humanidad tiene un sentido simbólico, especialmente porque no habría que considerar que el genoma humano puede ser objeto de una apropiación colectiva, ¿ya? O sea, para prevenir la manipulación humana por ciertos colectivos, se prefiere usar el término de patrimonio de la humanidad, que el genoma es un patrimonio de la humanidad que nadie particularmente puede manipular. El artículo 2 dice que cada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad y derechos cualesquiera que sean sus características genéticas. Esto es importante entenderlo porque después, cuando ciertos gobiernos quieren aplicar ciertas leyes, aquí viene el problema, ¿no? El artículo 2 de esto. Cada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad y derechos, cualesquiera que sean sus características genéticas, cualesquiera que sean. No hay un prototipo de persona, no hay un modelo de persona que así se tiene que ser. Y aquí, ya en este artículo, trae abajo el tema de la clonación, por ejemplo. Incluso del aborto, incluso de eutanasia, porque son cosas que van entrelazadas unas con otras. Es este un principio fundamental cuyo corolario es la prohibición de las discriminaciones fundadas en las características genéticas según se anuncia en el artículo 6, se inspira en el artículo 2, lo que estamos leyendo, de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión pública y de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Y se le añade este criterio genético. Ya. Esta dignidad impone que no se reduzca a los individuos a sus características genéticas. Esto también es importante entenderlo porque a veces ciertos gobiernos que quieren una persona ideal que produzca, entonces hay la tentación de reducir al ser humano a características genéticas. Entonces, este nació así, este nació asá, esta persona no está bien constituida, etcétera, ¿no? Y esos reduccionismos ya son un atentado y una manipulación a la vida. Hay que respetar, ¿no?
Hay que respetar el carácter único y su diversidad. Se rechaza por todo reduccionismo genético. En efecto, los conocimientos sobre el genoma humano como saber fundamental pueden ser objeto de interpretaciones contrarias a la dignidad del individuo como ser libre y responsable. Desde ya ha habido teorías que intentaron demostrar que algunos rasgos del carácter o del comportamiento solo podrían imputarse a los factores genéticos. Entonces aquí hay un tercer artículo. La declaración apunta a rechazar esas concepciones. Fíjense, en la medida que pueden estar motivadas por prejuicios sociales o raciales. El genoma humano, por su naturaleza evolutiva, está sometido a mutaciones. Entraña posibilidades que se expresan en distintos modos en función del entorno natural y social de cada persona, que comprende su estado de salud individual, así como sus condiciones de vida, su alimentación y su educación. Al fin de ilustrar lo afirmado vamos a seguir aceptando más. En el artículo 2, esto es que el individuo no se reduce a sus características genéticas, ¿ya? O sea, no podemos decir ser humano es igual a características genéticas. Es un todo. Benedicto XVI decía que ninguna ciencia puede definir a la persona, ¿ya? Entonces, no puede concederse a la misma ningún valor ético particular. El artículo 4, el genoma humano en su estado natural no puede dar lugar a beneficios pecuniarios, o sea, para otras cosas, como por ejemplo la cuestión de cura de enfermedades y este tipo de cosas. Bien. Pero en la declaración no se habla nunca ni de la condición del feto ni la del embrión humano. Antes o después este argumento tendrá que ser afrontado, pero existen reglas éticas que hay que tener presentes. Entonces, por aquí hay una cierta trampa en este tipo de declaraciones. O sea, como no se habla de feto, no se habla de embrión, no es específico lo que nosotros defendemos desde la bioética. Y es aquí donde entramos en el tema de la manipulación genética de embriones, ¿ya? Hay aspectos científicos que son un poco difíciles de entender tal vez, pero como les digo, a nosotros nos interesa los principios morales y éticos para defender la vida. Actualmente se discute la licitud de la experimentación sobre las células estaminales embrionales. Aquí hay un documento sobre este tema que publicó la Academia Pontificia para la Vida. En la primera parte se exponen los datos más recientes aportados por la ciencia sobre las células estaminales y de la biotecnología por la que se refiere a su producción y uso. En la segunda se llama la atención sobre los problemas éticos más destacados que estos nuevos descubrimientos tienen y aplican lo sucinto a esto. ¿Ya? Se formulan brevemente los problemas éticos implicados en estas nuevas tecnologías, indicando solamente la respuesta que resulta de una atenta y profunda consideración del sujeto humano desde el momento de su concepción. Consideración que está en la base de la postura afirmada y propuesta por el magisterio de la Iglesia. El primer problema ético, que es fundamental, puede ser formulado del siguiente modo. ¿Es moralmente lícito producir y utilizar embriones humanos vivientes para la preparación de células estaminales? La respuesta es no. Por las siguientes razones. Ojo que la ética, la bioética, va a dar razones a los problemas que se presentan. No es una respuesta piadosa, sino es una respuesta científica. En base a un análisis biológico completo, el embrión humano viviente es, a partir de la función de gametos, un sujeto humano con una identidad bien definida. Eso lo hemos visto, creo, en el
capítulo, en la unidad 2, que comienza desde ese momento su propio desarrollo. ¿Ya? Hablamos de embrión humano, que ya es una persona viviente, es un sujeto humano con una identidad bien definida que comienza a desarrollarse, coordinado, continuo y gradual. De tal modo que en ningún estadio sucesivo puede ser considerado como un simple conglomerado de células. ¿Ya? No es esto, sino ya es una persona. El embrión es un sujeto humano. En consecuencia, en cuanto individuo humano, tiene derecho a su propia vida. Esto es lo que legalmente no se quiere entender. Ya, no digo que no se entiende, sino que no se quiere entender. ¿Por qué? Porque ser humano es una persona que produce para el Estado. ¿Qué le interesa al Estado? Al Estado le interesa que la gente produzca, que pueda tener dinero. Entonces, la persona o el individuo que no produce dinero no sirve. La persona humana que no produce para el Estado, para la sociedad, no vale. Ese es en pocas palabras. Y todos los atentados contra la vida, las manipulaciones contra la persona, vienen a partir de este principio, que no es aceptado. ¿Por qué? Porque se han infiltrado ciertas ideologías, ciertas teorías, que son consecuencia de estos capitalismos y cosas por el estilo. Por tanto, cualquier intervención que no sea en favor del embrión mismo se transforma en un acto que atenta contra dicho derecho. ¿Ya? Esto hay que tenerlo en cuenta también. Todo lo que no sea a favor del embrión mismo vendría a ser un atentado. Por tanto, la extracción de la masa celular interna del blastocito que lesiona grave e irreparablemente el embrión humano, truncado su desarrollo, es un acto gravemente inmoral y por tanto gravemente ilícito. Gravemente inmoral. ¿Por qué? Porque la persona tiene derecho a vivir una vida completa. La cuestión moral es la participación de una vida sobrenatural, una vida divina. Y la ley tiene que velar por el individuo humano. Entonces, cuando hay una extracción de esa masa celular del embrión, es un atentado, porque el embrión ya es un individuo humano. ¿Ya? O sea, es una persona. Eso es lo que queremos que estén claros, estas cosas. No es el que se desarrolla, no es el que nació. Eso desde el momento de la concepción ya es persona. Hay que defender. Aquí abro un paréntesis, ¿no? Esos baby shower que hay. Me puse a pensar un poco esto. Cómo la iglesia tendría que purificar un poquito eso. Pero eso es una celebración pro vida, porque se está valorando al ser humano desde el vientre de la madre, el niño por nacer, el ser humano por nacer, que ya está formándose en el vientre de la madre. Por eso nosotros tenemos que buscar unas estrategias pastorales y en esto ayudar ustedes como laicos, ayudar a difundir, ¿no? Unos baby shower cristianos o con actitudes un poco más pro vida, más donde se pueda valorar más la vida, más que hacer el ridículo de cambiar un pañal o aprender esas cosas, de valorar la vida misma, ¿no? O sea, que no se queden detallitos así en una cuestión pictoresca o una cuestión así sarcástica o de juego, sino que vaya al asunto más allá. Se está celebrando una vida que está en el vientre de la madre. Y por ahí, como iglesia, nos falta profundizar en esto. Yo no conozco hasta ahora alguna parroquia o algún grupo, un movimiento que difunde estas cosas, pero se me ocurrió porque hace 3 semanas me invitaron a predicar, a dar una prédica sobre la vida, el derecho de la vida y estas cosas, para un baby shower en Bolivia.
Entonces me encantó la idea y dije, bueno, hay que empezar ahora a hacer los baby shower cristianos, ¿no? Cristianizando un poquito las cosas. Y hay que sacarnos de la cabeza esas ideas tal vez un poco tontas que lo cristiano es aburrido. No, no es aburrido. El cristianismo es sinónimo de alegría. Ya nos ha dicho el Papa Francisco, el que ha encontrado a Jesucristo se ha encontrado con alegría. Porque la alegría la pone el Papa Francisco como la presencia misma de Jesús en medio de nosotros. Bueno, cerramos el paréntesis. Ningún fin considerado bueno como la utilización de las células, esto es importante entender. Ningún fin considerado bueno como la utilización de las células estaminales que podrían obtenerse para la preparación de otras células diferenciadas con vistas a procedimientos terapéuticos de grandes expectativas puede justificar una tal intervención. ¿Ya? Un fin bueno no hace buena una acción en sí misma mala. Esto hay que tenerlo en cuenta. Un fin bueno no hace buena una acción en sí misma mala. No, que pobrecita, ella está sufriendo y hay que sacrificar la vida de un niño y esto porque tiene derecho a vivir, mira y esto. Y el otro no tiene derecho a vivir, recién que quiere empezar a vivir o tiene la posibilidad de vivir. Entonces, esto por favor hay que tenerlo muy en cuenta, ¿ya? Un fin bueno no hace buena una acción en sí misma mala, ¿ya? Católico, dicha postura se confirma por el magisterio de la Iglesia, que en la encíclica Evangelium Vitae afirma: la Iglesia siempre ha enseñado y sigue enseñando que al fruto de la generación humana, desde el primer momento de su existencia, se ha de garantizar el respeto incondicional que moralmente se le debe al ser humano en su totalidad y unidad corporal y espiritual. El ser humano debe ser respetado y tratado como persona desde el instante de su concepción. Y por eso, a partir de ese mismo momento, se le deben reconocer los derechos de la persona, principalmente el derecho inviolable de todo ser humano inocente a la vida. No podemos decir con palabras sencillas, ¿quieres asesinar a un ser humano que esté en el vientre de una madre? ¿Por qué no esperas que crezca y esté de tu tamaño a ver si se puede defender y a ti no te deja medio muerto de un puñete, ¿no? Perdonen el ejemplo tal vez un poco brusco que pueda poner. Pero métete con uno de tu tamaño, ¿no? Si quieres hacer la bronca o armar la guerra a alguien. El segundo problema ético se puede formular así. ¿Es moralmente lícito realizar la llamada donación terapéutica a través de la producción de embriones humanos y su sucesiva destrucción? Ya, hablamos aquí de destrucción. Subrayamos. Para la producción de células estaminales, la respuesta es no. ¿Cuál es la razón que da? Que todo tipo de donación terapéutica, menos por ahora, parece implicar necesariamente la producción de embriones humanos, suminales, con los embriones, y que una persona humana que tiene el derecho inviolable de todo ser humano inocente a vivir. Se cae de nuevo pues en el problema ético precedentemente expuesto, lo que hemos dicho acá, el cual no puede tener sino una respuesta negativa. El tercer problema ético se puede formular así. ¿Es moralmente lícito utilizar las células estaminales y las células diferenciadas de ellas obtenidas, proporcionadas eventualmente por otros investigadores o disponibles en comercio? La respuesta es no. Si es que se comparte la intencionalidad moralmente ilícita del agente principal. ¿Ya? Si hay una
abierto por la voluntad de extender al campo humano la producción y el uso de embriones, incluso en una perspectiva humanitaria. El dato ya constatado de la posibilidad de utilizar células estaminales adultas para lograr los mismos fines que se pretendieran alcanzar con las células estaminales embrionales. Aun cuando hace falta, muchos pasos ulteriores antes de obtener resultados claros y definitivos. ¿Ya? Indica que que la primera es el camino más razonable y humano que se ha de recorrer para un correcto y válido progreso en este nuevo campo que se abre la investigación, ya palabra investigación, y a prometedoras aplicaciones terapéuticas. Entonces, dos palabras que son ahí importantes de tener en cuenta. ¿Ya? Se tiene que seguir investigando. La investigación puede arrojar resultados que son favorables o en contra también, ¿no? Porque hay investigaciones donde no se respeta la ley ni la moral. Estas presentan sin duda alguna una gran esperanza por una parte notable de personas enfermas. Eugenesia significa de buen linaje, dotado hereditariamente de buenas cualidades. Designa la ciencia de la mejora del linaje. La eugenesia no está de ninguna manera confinada a cuestiones de apareamiento sensato, sino que, especialmente en el caso del hombre, toma conocimiento de todas las influencias que tienen, en cualquier grado, por más remoto que sea, a dar a las razas o linajes de sangre más convenientes una mejor sobre los menos convenientes. Por aquí está el problema, que de otra manera no hubieran tenido. Existen dos caminos para obtener el objetivo previsto. Uno, eliminar y favorecer las constituciones genéticas óptimas. Ya hablamos de eugenesia negativa y eugenesia positiva. La eugenesia positiva. Dentro de este apartado se pueden considerar todas las manipulaciones genéticas que favorecen a la persona a las que se les aplica, tales como transferencia de genes, la construcción de mosaicos genéticos artificiales mediante el trasplante de órganos y la utilización de las nuevas técnicas de reproducción. Vamos a ver aquí un poquito de esto. Terapia genética. La posibilidad de introducir ADN extraño dentro de las células humanas constituye uno de los campos de investigación más llamativos de la manipulación genética humana. Su aplicación más inmediata apunta a corregir defectos genéticos, descartando la manipulación de la inteligencia, el comportamiento y el aspecto físico. La terapia genética está pensada en principio para tratar enfermedades genéticas raras y no como instrumento para un programa social eugenésico. Las enfermedades producidas por un solo gen recesivo son las mejores candidatas para esta terapia. No lo son, por el contrario, las producidas por anomalías cromosómicas, por genes dominantes o por muchos genes. Es aplicable en caso de anemia falciforme, talasemia, hormona de crecimiento, colágeno, hemofilia, etc. Mosaicos genéticos. En términos genéticos, por mosaico se entiende la existencia en un individuo de varias líneas celulares genotípicamente, y en su caso, fenotípicamente distintas originadas por mutación, sobrecruzamiento somático o cualquier otro fenómeno. El trasplante de órganos humanos significa la sustitución de un órgano enfermo o dañado por otro sano, de lo cual resulta un mosaicismo artificial del individuo, toda vez que el órgano implantado tiene las características genéticas del donante. Y hasta ahora se trasplantan órganos somáticos, ¿no? Hemos escuchado trasplante de riñón, corazón, hígado. Por tanto, la valoración ética por el momento es positiva. ¿Por qué? Porque no implica
lo que constituye al ser humano, sino obviamente que es una parte, ¿no? Un órgano es una parte del ser humano y uno puede ayudar a otro tipo a otra persona para salvarse o sanarse. Otra cosa sería en caso de que se fuera posible el trasplante de cerebros, puesto que al cambiar la psique del individuo se plantearía una problemática muy distinta. Y si se trasplantaran testículos o ovarios teniendo presente los espermatozoides y los óvulos contienen las características hereditarias, se plantearía la cuestión de la paternidad o maternidad biológica frente a la genética. Aquí tenemos un problema bioético. La eugenesia negativa. Se puede aplicar la eugenesia negativa evitando o eliminando la descendencia genéticamente defectuosa. Por ejemplo, hay gente que quiere acabar con las personas que tienen síndrome de Down, ¿no? Y se están haciendo cosas, tengo entendido que en Francia se está haciendo eso, ¿no? Manipular. Si se detecta, un médico tiene la obligación de exterminar un feto si aparece con síndrome de Down. Y si hace vivir a un niño, ¿ya? Si hace que nazca un niño o una niña con síndrome de Down, ese médico puede ir preso y ser destituido de su carrera de medicina. O sea, hay leyes que ya han sobrepasado este tipo de cosas, ¿no? Vamos a ver por aquí. La segunda alternativa puede llevarse a cabo mediante el llamado aborto eugenésico realizado tras una prueba de diagnosis prenatal de tipo molecular, bioquímico, cromosómico o morfológico. Otra opción podría ser el infanticidio. Desde el punto de vista de la genética de poblaciones, la mayor eficacia se obtiene evitando la descendencia con taras genéticas mediante el establecimiento de programas nacionales de consejo o asesoramiento genético, lo que les decía, ¿no? Un niño nace, se le detecta en este diagnóstico prenatal, se le diagnostica que tiene síndrome de Down, retardo o alguna anomalía, ese niño no puede nacer. La ley contempla que debe ser aniquilado, destruido, ¿ya? En los posibles casos de aborto, mal llamado eugenésico, despenalizado en muchos países, hay que distinguir dos situaciones. Una, que existe un riesgo genético cuantificable de probabilidad, y otra, que hay una evidencia cierta de que en un determinado feto presenta anomalías graves, cosa que en algunos casos puede conocerse mediante técnica de diagnóstico prenatal. El infanticidio. Matar a los niños que nacen genéticamente defectuosos. Ya de esto ya hemos hablado. Lo que nos interesa a nosotros son las valoraciones éticas. Para hacer una valoración ética global de la eugenesia es necesario tener en cuenta los siguientes valores que se constituyen en criterios iluminativos. La eugenesia es un deber ético de la humanidad. Cuando hablamos de deber, hablamos de responsabilidad. O sea, algo que tiene que ver con la conciencia, no con una ley que está escrita en cualquier código o así. Cuando hablamos de deber, siempre estamos hablando, refiriéndonos a la conciencia, ¿ya? Lo contrario es la obligación. La obligación es que por mandato externo yo hago tal cosa. ¿Qué es más valioso? El deber y no la obligación. El deber está ligado, por ejemplo, a la iniciativa, ¿no? La iniciativa parte de la conciencia. Yo sé que mi deber es ser consecuente con mi profesión. Por tanto, esto tiene, digamos así,
más valor que la obligación. Ay, ¿qué es eso de esa clase? Positivamente, apaguen sus micrófonos, por favor. Positivamente a todos, individuos y colectividades, les corresponde la obligación de mantener y mejorar las potencialidades de la especie humana. ¿Ya? Mantener y mejorar, no destruir. Negativamente, por lo mismo, a todos incumbe la responsabilidad de no engendrar en previsión de transmitir tareas hereditarias, ya que ellas suponen una carga para el bien común. Consideramos como un deber ético la consulta prematrimonial, al menos en relación con posibles enfermedades hereditarias. Creemos que pertenece a la exigencia moral el intercambio entre los futuros cónyuges del test genético prematrimonial. La sociedad civil debe educar a la población y favorecer los controles que permitan disminuir el riesgo de engendrar una prole defectuosa. El derecho a tener hijos no es un derecho ilimitado ni incontrolado. Ya hemos dejado claro que no existe un derecho a tener hijos, ¿ya? Por ejemplo, hay personas que están enfermas, tienen enfermedades congénitas. Entonces se le pide que se abstengan a tener hijos. ¿Ya? Tener hijos no es un derecho a tener hijos, no es un capricho tampoco. Apaguen sus micrófonos, que se escucha hasta acá sus cosas, ¿ya? Más bien los hijos tienen derecho a nacer en un ambiente familiar adecuado. Esto sí, esto es importante. Los hijos sí tienen derecho a nacer en un ambiente familiar adecuado. No es ético programar ni seleccionar. Estos verbos no son para nosotros. Los hijos para cubrir las expectativas de los padres. Para no quedarnos viejos solos, hay que tener hijos, dicen uno, ¿no? Otros para que no le digan que es una solterona, una no sé qué. Hay que tener hijos. Embarázate de cualquiera, dicen, ¿no? Lo importante es que tengas tu hijito. De cualquiera, para que te cuide, dicen. Para que te cuide, porque cuando seas vieja, ¿quién te va a mirar? ¿Quién te va a cuidar? Nadie. Entonces el hijo es un sirviente. ¿Ya? Eso yo lo he escuchado en varias gente de misa de domingo, gente, hasta profesores de religión. He escuchado esas cosas, catequistas. No es eso. Eso no es ético, ¿ya? No es ético. Ni programar, ni seleccionar hijos, ni para quedarse solo, ni esto, ni el otro. ¿Ya? Los procedimientos para realizar la eugenesia han de respetar la dignidad de la persona. Eso ya lo sabemos. Ya en la unidad 4 hemos visto esas cosas. Muy bien, entonces, hasta aquí hemos visto el capítulo número 6, si no me equivoco. Sobre la manipulación de la vida. Pero lo que tiene que quedar claro son los principios éticos, que es lo más importante para nosotros. ¿Ya? La parte científica ahí está, es un poco difícil de entender. Quiero que sepan que yo soy sacerdote, no soy médico, pero hay que saber lo elemental, lo básico. Pero lo que más nos interesa a nosotros es la cuestión ética, ¿ya? Los principios éticos. Aquí tienen las preguntas para la autoevaluación, que son sencillas. Explique cómo se transmiten los caracteres hereditarios, cuáles son los posibles usos inmorales del conocimiento sobre el genoma humano de los ciudadanos de un país, exprese cómo deberían relacionarse la posibilidad técnica y licitud moral, qué juicio moral corresponde a la investigación con embriones humanos, exprese cómo debería actuar una persona que se quiere casar sabiendo que tiene un grave defecto hereditario. Ya. También esto les
les voy a pasar obviamente para que puedan tenerlo y revisar este tipo de información para poder responder a esa autoevaluación. Si hay alguna pregunta, si está en mis posibilidades, podría ayudarles a responder. Sí, padre, buenas noches. Buenas noches. Creo que ha tocado un tema muy importante de lo que es la costumbre desde muchos tiempos atrás acerca del baby shower. En lo ético prácticamente se considera en forma negativa. Sinceramente, de que ahora ya se ha vuelto un comercio para la celebración, ¿no? Entonces, de repente, familiarmente era una ayuda para poder dar regalos netamente familiar. Pero hoy en día se ha comercializado ahora. Entonces, mi pregunta es, ¿de qué manera se podría cambiar la idea o cómo se podría ejercer, o sea, dotando netamente en lo moral, en lo cristiano? ¿Qué sugerencia podría dar acerca de ello, padre? Sí, lamentablemente a veces nosotros somos presa silenciosa de un sistema, ¿cierto? Pero no vamos a poder cambiarle la mentalidad a corto plazo a las personas, pero sí podríamos empezar por nosotros mismos. Yo, desde que me enteré de esos baby shower, no he participado presencialmente en ninguno, pero he visto unos videos y cosas. Personalmente, perdónenme, pero me parece un poco ridículo algunas cosas que se hacen ahí. Pero yo quiero ir al fondo del asunto. El fondo del asunto es que se está valorando la vida en el vientre materno, en el seno materno. Entonces, nosotros como cristianos tenemos mucho que aportar ahí, en base a la experiencia, en base a cómo transmitir algún valor. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el tema es que mucha gente, no sé desde dónde se ha asociado la idea que poner a Dios en ese tipo de celebraciones es una cuestión aburrida. Y yo no veo el aburrimiento por ningún lado. Como le dije, estuve hace 2-3 semanas en un baby shower virtual, obviamente cristiano, católico, de Bolivia, y me invitaron a dar un tema sobre la vida, sobre el derecho de la vida, el derecho a la vida. Entonces me pareció tan interesante esto y la misma gente que estaba invitada a ese baby shower decían, claro, sí padre, vamos a empezar, miren, nosotros somos ahora 50, vamos nosotros a compartir esta experiencia que hemos vivido hoy, ¿no? Obviamente que sí, hay que enseñar a cambiar un pañal y este tipo de cosas, a cómo preparar un biberón, cómo preparar una papilla, ¿no? Pero todo no se va a agotar en un día de celebración. Hay otros temas que tratar. Aquí, ¿cuántos son? Son 46. Si los 46 que estamos aquí empezamos a transformar esa costumbre del baby shower en valores cristianos, eso cambia. Ya somos 46 sinvergüenzas menos, entre comillas, ¿no? Entonces, yo creo que sí se puede. Hay que ser optimistas. Sí se puede lograr un cambio frente a un sistema. Recuerden de tanta gente que cambió muchos sistemas, ¿no? Madre Teresa de Calcuta siendo restringida en el tema de hablar de Dios. Ella no habló de Dios con palabras, sino con su vida. Y cambió todo un sistema político del gobierno de India. Y fíjense cómo ahora el mismo gobierno de India tiene auspicios donde recoge a gente que vive en situaciones vulnerables. Entonces, ¿se puede cambiar un sistema? Sí se puede cambiar. Se necesita un tiempo, se necesita ir contracorriente, porque si nosotros mismos vamos a empezar a participar de este tipo de cosas, pues lo que estamos haciendo es contribuir. Y no solo contribuir, sino garantizar
Porque van a decir, mira, el profesor de religión está también ahí metido. El catequista tal está metido ahí también. La monjita tal está metido. El padre tal está también metido ahí. Entonces, básicamente, aprueba esas cosas, uno puede decir. Pero en nosotros está la capacidad de decir, en nuestra libertad de decir sí o no, ¿no? Asisto a eso o no asisto a eso. Y también poder dar razones. Mira, yo creo que estas cosas podrían ser de esta manera, ¿no? Al final, si nos escuchan bien, si no nos escuchan también. Pero partamos de nosotros, ¿no? Si el cristiano va contracorriente, pues hay que ir contracorriente. No hay que ser uno más que sume a la propagación de ciertas costumbres que son anticristianas, ¿no? No sé si pude responder algo. Sí, padre, más bien gracias. O sea, ahora ya tenemos una tarea cada uno de nosotros para poder cambiar la ética en buenas costumbres, pero cristianamente. ¿Alguien más tal vez quisiera aportar algo, preguntar algo? Padre, buenas noches. Padre, una pregunta. ¿Qué actitudes dañan en estos momentos la vida humana? ¿Y qué debemos hacer nosotros como seres humanos para evitar esas cosas? Mira, su pregunta es muy amplia, pero yo creo que se puede resumir en lo que Jesús ha dicho, ¿no? Jesús ha dicho, ámense unos a los otros como yo los he amado, y no hagan a nadie lo que no quieran que hagan con ustedes. No juzguen y no serán juzgados, porque con la misma vara que miden serán medidos. Y algún evangelista dice, y con creces, o sea, con yapita, ¿no? Yo creo que todo parte de poder mirar nosotros al ser humano, a la otra persona como prójimo, como cercano, ¿no? Lo que decía el evangelio de ayer, el buen samaritano. El enemigo puede ayudarme en un momento de peligro. Un paréntesis breve aquí nomás, ¿no? Si uno va al evangelio de ayer y tú cuentas cuántos verbos hay en esa parábola, en la actitud del samaritano, vas a encontrar 14 verbos. Y si el verbo es la acción del sujeto, quiere decir que la acción de ese samaritano fue bastante, o sea, actuó bastante. 14 veces, 14 verbos. Entonces, fíjense qué tan importante es la ayuda de mi enemigo, ¿no? Recibir ayuda de aquel que considero mi enemigo, como la liturgia dice, de aquel que debería amar más, o de aquellos que deberíamos amar más. Si viviéramos como hermanos, si tuviésemos la conciencia de saber de que Cristo en la cruz nos ha unido con Dios y entre nosotros, por eso se forma una cruz, la relación del Padre con nosotros, conmigo, y la relación horizontal, que es la relación entre nosotros, individuos, personas. ¿Qué hace Cristo? Se pone al centro de la cruz, ofrece su vida para reconciliar. Une esas dos relaciones. La relación con Dios, que es esa relación vertical, y la relación horizontal entre nosotros. Y se forma una cruz. En el centro está Cristo. Entonces, yo tengo que ver a cada persona, primero como imagen y semejanza de Dios. Segundo, que es digna por lo que es persona, no por lo que tiene ni por lo que hace. Y tercero, porque ha sido comprada con la sangre de Cristo. ¿Qué ha hecho Jesús? Ha dado su vida por ti y por mí. Y si ha dado su vida por mí, quiere decir que también la ha dado por otros. No, pero este es un borracho, sinvergüenza, un chismoso, un esto, lo de aquí por allá, que es un sinvergüenza. Eso no nos importa a nosotros. A nosotros nos está permitido el juicio de las actitudes. Ese es un juicio moral. Las actitudes, pero no la persona. No se juzga a la persona. Se juzga la actitud. ¿Para qué?
para corregir a la persona. Si yo no me doy cuenta cómo actúa esta persona, si mi deber es amar al prójimo, lo que tengo que ayudar es a corregir. Pero ¿cómo voy a ayudar a corregir si no emito un juicio moral de la actitud de la persona, no de la persona? Juan es chismoso. No, su debilidad es el chisme, pero no lo constituye, no lo hace ser chismoso el chisme, sino que es una actitud. Pero en nuestro lenguaje ya hemos encerrado, hemos cuadriculado, hemos encasillado a una persona, le hemos determinado y le hemos puesto su identidad. Juan chismoso. Como gente cuando se presenta, ¿no? Hola, soy Rosa, la divorciada. Y a mí qué me importa que seas divorciada, ¿no? El divorcio que tú has tenido ha sido un acontecimiento en tu vida. Pero eso no te determina. O sea, el ser divorciada no te determina a ti, ¿no? Rosa, la divorciada. Tú eres Rosa. El divorcio ha sido un acontecimiento en tu vida. ¿Cómo puedes estar cargando con una cosa ahí en tu conciencia, en tu corazón? El divorcio lo has hecho parte de tu vida, lo has hecho propio. El acontecimiento lo haces propio y eso te marca, te agobia, te hace sufrir, te encierra en ti mismo, te limita, no te deja mirar con optimismo y esperanza más allá en la vida. O sea, necesitamos tener mucho cuidado en el lenguaje que utilizamos. No hay que autodefinirnos por una situación que nos pasó. No sé si se entiende lo que les estoy diciendo. Sí, padre, se entiende. Padre, una pregunta, no sé si viene al tema. Por ejemplo, entonces, cuando decimos, por ejemplo, digo yo, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos una persona, una mamá que es soltera, nosotros no tenemos por qué decirle que es soltera o mamá soltera, ¿no? Yo creo que solamente es una madre de familia y el acontecimiento es que si es soltera en su debido momento, ¿no? Porque yo he visto muchas personas y he escuchado cuando dicen, no, soy mamá soltera y ellos hacen tonterías, bueno, cosas así, ¿no? Entonces yo creo que esas expresiones están incorrectas porque es el hecho de decirle, pues, ese término hace que se aísle de la sociedad y ya no tienen esa confianza, no hay esa confianza, no hay esa forma de expresarnos, ¿no? Porque cada persona yo creo que es única y especial, por mucho que tengan 1000 defectos, porque todos los tenemos, yo creo que también tienen algo muy bonito por dentro, ¿no? A pesar de sus defectos, también hay algo que aprendemos. Y yo digo a él una expresión que una vez mi papá decía, ¿no? Hija, con nadie es bueno pelear, con nadie, ni con los vecinos, porque en algún momento del peor enemigo, hasta del enemigo te va a ayudar. Y yo, verdad, hasta ahora me recuerdo, y cuando a veces pelean los vecinos, les escucho y luego digo, ay, a mejor me retiro, porque en algún momento esa vecinita o vecino me va a ayudar. Entonces yo creo que eso nos tiene que fortalecer, eso tiene que ser algo para que nosotros cambiemos, pero no es fácil, padre, eso sí lo reconozco, yo soy persona, no es fácil, a veces somos bien meticulosas de estar mirando el defecto ajeno y no nos miramos a nosotros, ¿no? Y entonces yo creo que hay que vernos nosotros mismos, ver qué son nuestros defectos y también cuáles son nuestras virtudes. Y yo creo que con el ejemplo que cada uno tenemos, podemos educar mucho mejor a nuestros estudiantes, mucho mejor, porque en nuestras manos está el futuro que tenemos. Y ellos confían en los profesores de religión. Yo veo muchos estudiantes confían, todavía dan fe a lo que nosotros expresamos, todavía nos creen en lo que nosotros leemos, ¿no? Y a pesar que a veces nos falta un término, a pesar que ellos digan somos ateístas, pero a pesar de eso ellos creen. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siempre llamados a Cristo, llamados en el camino del bien, ¿no? Entonces no perdamos esa fe, no perdamos ese entusiasmo de nuestros estudiantes y yo creo que vamos a seguir luchando por mejorar nuestra forma de vida y seguir sembrando buenos estudiantes en el camino, Padre. Eso sería mi participación. Sí. Hay una diferencia entre la ética y la moral. La ética pertenece a la razón, es decir, todo ser humano en consecuencia está llamado a ser ético, creyente o no, eso pertenece a la naturaleza humana, la ética. Este presidente de la República es ateo,
que este presidente de la República es gnóstico, que este presidente de la República es un indiferente, que este presidente de la República es un libre pensador. No estoy hablando de nuestro presidente, estoy poniendo un ejemplo simplemente de algún presidente. Y tiene que ser ético. O sea, no por no ser cristiano no va a dejar de ser ético. Tiene que ser ético porque la ética pertenece a la naturaleza humana, a la razón a la persona. Y la moral ya pertenece a un estrato aún mayor, que es la fe. Porque nosotros nos movemos no solo por principios naturales, racionales, sino que nos movemos por la ley divina que está inscrita en nuestra conciencia. Tenemos los mandamientos de la ley de Dios, tenemos las bienaventuranzas, tenemos la palabra de Dios que es nuestra guía, el ejemplo mismo de Jesús, ¿no? Nosotros tenemos más recursos. El cristiano tiene que ser mejor que cualquier persona que no es cristiana. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la gracia de Dios, ¿no? No es mi curso, no es mi área, pero soy sacerdote y debo decirlo. Tenemos la gracia de Dios, tenemos los sacramentos, tenemos la oración, tenemos un montón de riqueza en la Iglesia Católica para poder ser mejores, ¿no? Entonces, la cuestión ética se aprende en la casa, los buenos modales, la escala de valores, ¿no? Qué bonito sería que en nuestras casas, pues, en vez de poner paisajes solamente o cosas de adornos, pongamos la escala de valores. En esta familia estamos practicando tal valores y que ahí aparezca en la casa, así como las normas de convivencia que hacemos junto con nuestros estudiantes, ¿no? Y lo ponen ellos en un papelote ahí en el salón de clase, pero que también en nuestros hogares podamos empezar. ¿Y por qué no en los hogares nuestros, no? Empezar por nosotros. O sea, miren, aquí son 46, pero parece que son como más de 300 estudiantes de la escuela de catequesis. Pero si empezamos nosotros, la semilla se va a ir expandiendo. Y no hay mejor ética que se aprenda que en la casa, en la familia. Nace con los buenos modales, ¿no? Con esos buenos modales que cualquier niño debería aprender y que nosotros tampoco no deberíamos desecharlos, aunque pase el tiempo, pasen los años y nos mudemos de un lugar a otro, de la zona rural a la zona urbana, donde hay más tecnología, más cosas, consumismo, no sé. No podemos cambiar, no podemos dejar lo que de niños hemos aprendido. Esa es una lucha constante que tenemos, ¿no? Pero sí, todos necesitamos de todos. Ahí está el bien común, ¿no? Todos necesitamos de todos. Así que yo creo que hay que ir afianzándose más, hay que darle vuelta a los fundamentos éticos, principios éticos, tenerlos claritos, ¿no? El derecho a la vida es intocable, es inviolable, no puedes tocar la vida ajena, es otro ser, merece cuidado, respeto. El que ama protege, el que ama no hace daño, el que ama protege, el que ama cuida, el que ama defiende. Pero hoy tenemos unas generaciones de adolescentes, de jóvenes, que dicen, por ejemplo, el enamoradito le dice a la enamoradita, yo te voy a cuidar, yo voy a protegerte, que nadie te haga daño, ¿ya? Pero cuídate de los otros, pero no te cuides de mí, le está diciendo en el fondo, porque yo sí tengo derecho a tocar tu cuerpo, yo sí tengo derecho sobre tu cuerpo, yo sí tengo derecho a reclamar cosas tuyas, entonces no te ama, ¿no? El amor es objetivo, el amor es cuidar, es proteger. Pero ahora tenemos generaciones de gente que dicen, yo te cuido pero de los demás, pero de mí no te cuides. Entonces eso no es. Eso tampoco es, ¿no? O amo o no amo. Y si amo, protejo. Y el primero de quien se tiene que cuidar es de mí, ¿no? La chica tiene que aprender a cuidarse del enamorado, que va pasando la raya más allá, va pasando más allá, los límites. Y si vemos en nuestras propias casas, ¿no? En las casas tal vez de ustedes, no lo sé, no los conozco, pero sus hijos, ¿no? Es que yo quiero conocer
al enamoradito de mi hija, y como a veces les cuesta decir enamoradito, al amiguito de mi hija, pero tú sabes en tu conciencia quién es. Es verles. Pero ¿qué es verles? Primero le abres la puerta de la casa, lo haces pasar a la sala, después lo haces pasar al comedor, pasa al dormitorio de tu hija y tú no te das cuenta qué hacen ahí, ¿no? ¿Entiendes? Pero ¿quién permitió? Eres tú como papá y como mamá. Tú permitiste. Tú permites y no te quejes después, ¿no? Hay que saber que la casa se respeta, hay que saber que los hijos tienen un horario en el cual deben conversar con otras personas, saber a quiénes invitar a nuestros hogares, eso. Pero tenemos ahora un intruso en nuestras vidas que se llama celular, computadora. No digo que es malo, simplemente digo es un intruso, ¿no? Que se ha metido ahí. Entonces tú puedes controlar tal vez a tus hijos o sugerirles cosas, o a tus estudiantes o a los chicos de la catequesis, les puedes sugerir cosas, pero ya se metió el intruso ahí dentro, ya está dentro, ya le roba su tiempo y está haciendo estragos cuando no sabemos controlar, ¿no? A los hijos. Y no sé si la palabra controlar suena ahora tal vez un poco pesada o no sé, pero nosotros mismos hemos dejado escapar de nuestras manos los principios y los valores que en nuestra casa deberíamos seguir cultivando y practicando. Yo creo que hay que retomar, ¿no? Hay que retomar desde cosas muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, la fe, ¿cómo se retoma? Con ciertas imágenes en la casa, un crucifijo, un espacio donde orar, un depósito donde puedas tener agua bendita y sales de la casa y te santiguas con el agua bendita, entras a la casa cuando vienes de la calle, del trabajo, pones tus dedos, te santiguas con el agua bendita, los papás que bendigan a los hijos cuando salgan de casa, enseñarles que hay una vida eterna dentro, ¿no? Entonces, cuando hay una vida eterna dentro, cuando descubrimos que Dios vive dentro y somos templo de Dios, vamos a cuidar a nuestro cuerpo. Entonces, ¿quién puede manipular nuestra vida si nosotros mismos nos hacemos respetar, sabiendo que nuestro cuerpo es templo de Dios? Tenemos muchos santos. María Goretti, por ejemplo, la niña, ¿no? Que al final se defendió para no perder su pureza. Entonces, la moral es más perfecta que la ética en este sentido. ¿Cómo yo puedo enseñarle a mi hijo a cuidar y respetar su cuerpo? Diciéndole que como es cristiano, dentro de su corazón vive Dios y que tiene que cuidar ese Dios que está dentro. Entonces, la fe no estorba. Dios no estorba en la vida. Nos ayuda a ser mejores. Y nos ayuda a prevenir muchas cosas, ¿no? Bien, ¿algo más? ¿Alguna pregunta más? No sé. Pueden preguntar cualquier cosa porque es la primera vez que nos estamos viendo aquí de este año. De repente quedan algunas preguntas sueltas de otros temas o alguna duda que quieran aclarar. En la medida de mis posibilidades yo puedo ayudarles con lo que sé. Y si no lo sé, pues investigaré y el próximo encuentro les tendré la respuesta. Despierten. Parece que todo está muy claro, padre, y por eso no dicen nada. Es la incógnita de siempre. O entendieron todo o no entendieron nada. Soy consciente que este curso de bioética es difícil en cuanto a la cuestión científica, ¿no? Son cosas que ni yo mismo entiendo en su totalidad. Por eso hay que tener
claro los principios éticos, que eso es lo más importante para nosotros. La responsabilidad frente a la vida humana, el derecho a nacer de todo ser humano, eso, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta, lo valioso que es el ser humano y que nadie puede atentar contra él. Desde la concepción. Por eso es importante no quemar los procesos. Enseñen a sus hijos, a sus alumnos o estudiantes, a los chicos de la catequesis, que no quemen procesos, que la vida se vive en procesos. Hay procesos que respetar, hay procesos de... Después, si viene el enamoramiento, y en ese enamoramiento es un ir redescubriéndose cada día en la forma de ser. Uno no conoce a la otra persona cuando se desnuda delante de uno. No hace falta. Hace falta tratarse, conversar, dialogar. Oye, ¿cómo es tu familia? ¿Cómo son tus padres? ¿De dónde vienen tus padres? ¿Cuáles son las costumbres de tus padres? Y así, ¿no? Que los papás sepan quiénes son los amigos de sus hijos, quiénes son las amigas de sus hijas. Pero como les digo, ahora lo tienen más difícil. ¿Por qué? Porque estas redes sociales, que no son malas, ¿no? Sino que hay que saber educar a los hijos. Y lamentablemente, pues hoy tenemos contactos, pero no tenemos amigos, ¿no? ¿Cuántos contactos tenemos en Facebook? Tenemos 1000 contactos, 1800, 2000 contactos. Son contactos, pero no son amigos. Y son personas que no están constantemente interactuando contigo, sino que de los 1000 contactos que tienes, pues hablas con 2, con 3, con 5, a lo mucho con 10, ¿no? Y así, o sea, ahora vivimos una relación virtual donde no damos la cara, donde no nos conocemos y donde hay el peligro, pues, de ocultarse cada vez más, ¿no? De no saber quiénes somos, de no poder dar la cara, de poder entablar una relación cercana entre nosotros, así. Entonces es difícil, este tiempo es muy difícil, reconozco que es un tiempo muy difícil, ¿no? Se nos hace muy difícil todo esto, pero hay que recuperar el diálogo de la familia, hay que recuperar las celebraciones de la fe en familia, ¿no? Qué bonito es que los domingos la familia se reúne en torno a la palabra de Dios, ¿no? Con el Evangelio del domingo. Han participado de la Eucaristía dominical a través de las redes, porque no hay misa virtual, por si acaso. La misa es misa, no hay misa virtual. Que se transmita, la transmisión es virtual, esa es otra cosa. Pero no hay sacramento virtual, no existe. Todo sacramento tiene una materia, tiene forma, tiene ministro, tiene unas condiciones, implica que la persona esté presente. Entonces eso, ¿no? Necesitamos redescubrir un poquito el hecho de ser persona, y la persona es por lo que es, no por lo que hace, ni por lo que produce, ni por sus características genéticas o sus deformaciones o lo que tiene o lo que pueda tener, ¿no? Así que es muy complejo este tema de bioética y moral familiar, pero necesitamos tener, como les digo, los principios éticos claros para poder tener claridad, valga la redundancia, y que no entremos en ambivalencias, ¿no? Que no entremos en subjetivismos. Uy, pobrecito, uy, pobrecita, pero sí se podría hacer esto. Es que está sufriendo, ya mejor hay que dejarle morir y tal cosa. ¿Ya? A ver, no sé quién escribe por aquí. Padre, no se escucha. Repite las preguntas, por favor. Ya. Mi señal está no sé qué. Qué bueno que aclare ese punto sobre misa virtual. No existe la misa virtual. La misa no tiene adjetivos. La misa, es el sacrificio de Cristo. Vida, pasión, muerte, resurrección.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. ¿Ya? No existe misa virtual, por si acaso. Existe la transmisión virtual, pero la misa es misa. ¿Algo más? Qué bien, maestro, por aclararnos eso. Rosario, ¿qué dices? ¿Se te activó el micrófono? No, está bien por aclarar, digo, porque yo también estaba diciendo misa virtual. Padre, respecto a esa misa, por ejemplo, hace un mes atrás yo solicité a un padre para que pueda hacer justamente la misa, bueno, al término virtual, ¿no? Entonces el padre me dijo claramente, hija, no voy a hacer la misa porque le quita la esencia, el sentido de la fe y no estoy llamado a hacer ese tipo de misas, hijita. Así que no hay misa, me dijo. Y no quiso hacer la misa virtual el padre. Y lo que sí me pidió, me dijo, si ustedes quieren que yo haga una misa, usted me dice dónde lo voy a hacer, puedo ir, pero una misa virtual, no, hijita. Aunque sea 2, 3 personas fieles, puedo yo hacer la misa. Que ahí lo transmitan, ya bueno, eso encárguense a cualquier otra persona. Pero yo no voy a hacer una misa virtual porque va contra mis principios que a mí me han educado, que no puedo hacer una misa virtual. Va contra mi fe, me dijo el padre. Ya no le insistí más al padre porque ya me cerró en cuestión de la misa, padre. Bueno, de repente es un padrecito un poquito, ¿cómo decir? Que no está tan familiarizado con los medios de comunicación, con las redes sociales, ¿no? Y les cuesta un poco. No es del todo cierto porque no es que la misa pierda la esencia, la misa es misa, ¿no? La misa es misa, no va a perder su esencia ni por radio ni por televisión. Y fíjate que está permitido, incluso está permitida la misa para los que están enfermos hospitalizados. Que pueden oír, entre comillas, oír, porque tampoco no es eso, es participar, es celebrar. Los enfermos pueden participar de la misa por la televisión, por ejemplo. Entonces, lo que no está permitido es grabar una misa y pasarla así como si fuera una misa en vivo. No, la misa tiene que ser transmitida en vivo y en directo para poder gozar de su presencia, ¿ya? No se vale esas misas grabadas, ya eso ya no, ya ahí perdió ya. O sea, la transmisión, los medios de comunicación, ¿para qué se han hecho? Para cortar distancias. Los medios de comunicación no son diabólicos. Yo no le puedo dar una connotación moral a un medio de comunicación. No. Es un instrumento, es un medio. Los medios no tienen valoraciones morales. En todo caso, hay que darle una valoración moral a un cuchillo, ¿no? El cuchillo sirve para que tú en la cocina lo puedas utilizar como un utensilio. Pero también el que está enfermo de la cabeza puede matar a una persona y la cuchilla. Pero el que es responsable de usar ese objeto eres tú, soy yo. Pero el objeto en sí mismo no tiene una valoración moral. Y eso hay que entenderlo. Entonces, no hay misa virtual, no hay sacramento virtual. Está el sacramento, pero se usa un medio para que la gente pueda aprovecharlo. En tiempos de dificultad. O sea, no es que nos vamos a acostumbrar aquí a que ya todo el tiempo vamos a hacer misas virtual o transmitir las misas por los medios, ¿no? De comunicación. No. Sino que es circunstancial. Y por ser circunstancial, es válido. Ya cuando se guardan las medidas, los protocolos y todo eso, hay que ir a la iglesia. Y ya sabemos que el gobierno está priorizando la platita, el ingreso económico, en vez de la fe, ¿no? No dice
no dice te permito o te prohíbo. No le dice eso a la iglesia, simplemente se mantiene así. Se mantiene al margen de las cosas. Sí permite centros comerciales, pero no permite que se asistan a la iglesia, ¿no? O hay una indiferencia ante esto. Muy bien, ¿alguien más? Padre, pero ¿cómo se toma esta parte de que hace pocos años hacia acá ha habido la planeación familiar? Pero como que ha aumentado también, aunque lo diga con las palabras despectivas, las madres solteras. Y entonces, pues hay mucha niñez también que anda vagando, que son muy pobres. Una pregunta sobre eso. Disculpa, no pude escucharte bien porque el internet está fallando acá. Acabó de cortarse y otra vez volvió ahora. Tal vez si escribe su pregunta por el chat sería bueno. Sí, la voy. No se escucha nada. Entrecortado así, pero no se escucha, no se entiende. Ahora sí se le escucha. Sí, se le escucha, padre. Ya. ¿Ha puesto la palabra planeación o quiso decir planificación familiar? Es mejor hablar de paternidad y maternidad responsable en vez de planificación familiar. Planificación familiar ya suena a manipulación por parte del Estado, ¿no? Ya sabemos que han habido estados abusivos, autoritarios. Ustedes ya conocen qué tipos de estados eran, qué gobiernos eran esos que esterilizaban a las niñas en el colegio, ¿no? Había campaña de ligadura de trompas y todas esas cosas y había vasectomía gratis. Entonces yo recuerdo, yo todavía era niño, creo,
y el cardenal Vargas Alzamora decía que querían convertir o quieren convertir al Perú en un, decía, y eso ocasionó un escándalo terrible, ¿no? Porque no le entendieron. O le entendieron, pero le entendieron con malicia, ¿no? Que es lo que generalmente los medios de comunicación hacen, ¿no? Entienden con malicia, entienden lo que quieren entender, pero la expresión era clarísima. Es que quieren convertir al país en gente que desarrolle su instinto sexual a como de lugar, porque ya no hay una responsabilidad sobre el acto sexual. Al tener la vasectomía, puedo ser, perdóname la comparación, pero voy a ser el gallito del barrio y voy a andar por aquí, por allá, piscoteando con todo el mundo, ¿no? Y dándome la del Don Juan con todo el mundo, ¿no? Como no voy a poder engendrar hijos, entonces, bueno, no pasa nada, ¿no? Y lo mismo la mujer, tú le ligas las trompas, aunque han habido casos que han fecundado. Entonces, eso, vive el placer y no la responsabilidad. O sea, esos criterios éticos no estaban presentes ahí directamente, la gente no lograba captar eso. Y hay que poner un comedor popular, hay que poner el vaso de leche, hay que traerle ropa a la gente, programas asistencialistas, el populismo, etcétera, ¿no? Va por ahí. Y eso que esgrime al ser humano, a la persona de toda responsabilidad, ¿no? El papá ya no va a trabajar porque sabe que tiene un comedor popular que le va a dar de comer. Entonces ahí fíjense que hasta el tema de los programas sociales del Estado, ¿no? Yo escucho cada vez más gente que tiene chacras que en tiempo de cosecha sufre porque no tiene personal, porque resulta que ya recibe programas juntos, que su papá recibe pensión 65, que recibe no sé qué bono, que recibe no sé cuánto. Entonces la mano de obra, los obreros ya no quieren ir a trabajar y hay que subir la mano de obra. Y un jornal que costaba 10, 15 soles, ahora te cuesta mínimo 30, 45 soles el jornal, ¿no? Y tienes que darle comida encima. Pues fíjense las desventajas que puede traer un programa de asistencialismo social, ¿no? Hablar de responsabilidad o de paternidad y maternidad responsable es hablar de diálogo, es hablar de conocerse como familia, ¿no? Ahora tenemos sistemas injustos, sistemas laborales injustos. Ahora nadie es estable en un trabajo. Lamentablemente, no estás en una planilla y cuando quieran te van a botar del trabajo, te ponen zancadillas o te liquidan con poco dinero, el tema de las AFPs, o sea, es un mundo, es un laberinto todo esto, ¿no? Un laberinto. Y son problemas éticos pasando ahí, porque atentan contra la dignidad de la persona, ¿no? La persona tiene derecho a un empleo digno y estable, digno, sobre todo digno. Hay empleos que pueden ser estables, pero que no son dignos, ¿no? No te consideran persona, incluso. Yo creo que la responsabilidad, la paternidad y maternidad responsable tiene que partir de ahí, de mi propia realidad. ¿Cuántos hijos podemos tener? ¿Cuántos hijos podemos amar? ¿Cuántos hijos podemos educar? ¿Cuántos hijos podemos alimentar? ¿A cuántos hijos podemos atender? Que tampoco sea una reducción que por el dinero no puedo tener hijos. No se trata de eso. Sino es un todo. Es un todo. Yo estoy dispuesto a amar a mis hijos. ¿A cuántos hijos puedo amar? Entendiendo por amar hay que tener pendiente de su salud, de su educación, de su alimentación, de su sano crecimiento, etcétera, ¿no? Yo creo que falta eso, falta un autoconocimiento. Y les pongo un ejemplo así nomás. Y les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes planifican económicamente su año? ¿Cuántos de ustedes dicen, mira, ya tanto percibimos de sueldo al año, tanto gastamos al mes, esto nos da para tener una caja chica, esto nos da para esto? ¿Hacemos eso?
¿Sus hijos saben cuánto ingresa económicamente a su familia, a su casa? Para que ellos sepan pedir lo que necesitan, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas ahí que no están claras, ¿no? Hay que ordenar primero la casa. Hay que ordenar la casa, hay que aprender a ordenar la casa para después dejar que un intruso, el Estado, venga a formar la familia. El Estado está para velar por la familia. Informa a la familia, eres tú, son ustedes, con la ayuda de grandes aliados como en la iglesia, ¿no? La iglesia está para formar la familia. Sabemos que la familia es la iglesia doméstica. Hay que desarrollar esta realidad de iglesia doméstica que vive, celebra la fe, promueve la fe, evangeliza desde la familia, ¿no? Entonces es todo un mundo, ¿no? Es todo un mundo. Me preguntas por qué hay madres solteras. Bueno, yo puedo darte una respuesta. Hay varias, ¿no? Pero una de ellas es los amores de discoteca. La gente se enamora en una noche de discoteca, una borrachera. Y yo recuerdo mucho cuando fui a un pueblo, Chuquimayo, allá arriba, por las alturas de Huancabamba, Roxapampa, cuando estaba en ese tiempo, caminando por ahí. Y le preguntamos, ¿no? O sea, ¿es soltero, casado? Y me dice, no, soy soltero. ¿Pero estás enamorado? No, sí, estoy enamorado. ¿Y te piensas casar con tu enamorada? No, yo no me pienso casar. ¿Y por qué no te piensas casar? Porque la conocí en una discoteca. Me dice, padre, ¿yo qué saco casándome con una mujer que conocí en una discoteca? Yo quiero una mujer que lave mi ropa, que planche mi ropa, que me haga la comida para que yo me vaya a trabajar a la chacra y poder tener la comida lista. O sea, quiero una empleada, ¿no? Quiero una empleada. Y un amor de discoteca, ¿qué te garantiza? No te garantiza nada. No te garantiza nada. Entonces se queman los procesos, no se viven los procesos y vienen los problemas en consecuencia, ¿no? Otra cosa es que, bueno, lo que ya dije, ¿no? No vivimos bien las etapas de la vida. Y al quemar etapas, pues reprimimos cosas y al final, pues estamos sufriendo las consecuencias de embarazos precoces, adolescentes embarazadas, cuando cada persona tiene que vivir su propia etapa, ¿no? Imagínense una adolescente embarazada, va a añorar lo que reprime, va a añorar, todo el tiempo va a añorar su adolescencia. ¿Y quiénes son las que pagan pato? Pues las abuelas, ¿no? Le dejan el hijo a la abuela, que críe la abuela el hijo a la hija. Y ellas siguen. ¿Por qué? Siguen yendo ahí a fiestas, esas cosas. ¿Por qué? Porque quemaron su etapa de adolescencia. Y eso es un problema, ¿no? Y esto que trae consigo, pues, lo que preguntaron aquí, ¿no? Adolescentes embarazadas y obviamente los niños abandonados, ¿no? Porque aquí no se ve tanto, pero en Europa sí, ¿no? La gente no quiere tener hijas porque las mujeres no quieren tener hijos porque quieren cuidar su cuerpo, ¿no? No quieren estar con sobrepeso, no quieren estar obesas, quieren ser siempre light, esa cultura light, para estar libre de todo. Entonces gano mi propia plata y no necesito de un hombre que me mantenga y se rompe la estructura familiar. Entonces la mujer que es casada sale con sus amigas y el marido no le puede decir nada porque ella gana su plata con su trabajo y se perdió el sentido de familia. Y para terminar, tal vez, ¿en qué se han convertido los hogares hoy en día? Decía un analista, sociólogo, no sé qué era, hablaba de Lima, ¿no? Específicamente. Los hogares en Lima se han convertido en hoteles. Y específicamente, decía él, se han convertido en dormitorios. ¿Por qué? Porque el papá, la mamá,
llegan solamente a casa a dormir. Llegan cansados y llegan solo a dormir. Y eso trae consecuencias fatales, muy fatales. Entonces, hermanos, yo les animo a valorar su propia vida, ¿no? Y empezar a dar pequeños cambios, primero en nuestras casas, en nuestras familias, para que podamos empezar el cambio. Y así cuando nuestra familia nos venga a visitar, puedan decir de nosotros, mira qué familia tan ordenada, mira qué bonito que tienen ahí sus normas de convivencia, mira qué bonito tienen su decálogo, mira qué bonito tienen sus valores, su escala de valores, mira qué bonito que reza, mira qué bonito que dialoga, mira qué bonito, ¿no? El hecho de ver, porque el cristianismo es vida, y el mundo creerá, la gente creerá cuando nos vea que hay integridad, coherencia en nuestra vida, ¿no? Bueno, si hay algo más que preguntar, bienvenido, si no, damos por terminada esta noche. Gracias. Se agradece. Otra vez se había ido la señal. ¿Alguna pregunta más? ¿O aporte? ¿O sugerencia?